Bueno, estuvimos en su momento realizando la emisión de valor agregado al mediodía desde Paysandú, en el marco de la jornada de la UPIC, allí en el local de la Asociación Rural de Paysandú, con una concurrencia, como ya es tradicional en Paysandú, muy importante, en el entorno de las 1000 personas. Veníamos anunciando y nos había quedado pendiente conversar sobre, diferentes temas que se plantearon allí en el marco de la UPIC, como conclusión de alguna manera, para cerrar lo que fue en su momento esa cobertura, conversar con el ingeniero Álvaro Simeone, a quien vamos a recibir en este momento para repasar, como decíamos, algunos de los principales temas que se presentaron allí en el marco de la jornada. Álvaro, en primer lugar, ¿qué balance se hace por parte de todo el equipo de lo que fue la jornada de la UPIC? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín, muchas gracias por tu llamado y por estar en contacto contigo y con tu audiencia. En relación a tu pregunta concreta, ¿qué balance hacemos? El balance es positivo, y te comento por tres cosas. Un primer aspecto es la cantidad de gente, esas 1000 personas que se mantengan, que lo tenemos bien claro porque son las sillas que nosotros tenemos que pagar, lo tenemos bien medido, y el balance es extremadamente positivo porque después de 25 años, 24 jornadas, como la gente sigue participando de la jornada del UPIC. El segundo es no solamente por la cantidad, sino por la calidad de la asistencia. Sabés que en los recreos y en los comentarios y después de la jornada, las preguntas que nos hacían los participantes eran incisivas, pero este dato, Álvaro, ¿estás seguro? ¿Cómo lo das? ¿Cuántas veces das de comer por día? O sea, seguían atentamente la información y ya venían con la revista subrayada. Y el tercer componente, que fue para nosotros muy importante, que hayan tenido la participación las 3 asistentes nuevas de la cátedra. Entonces, le hicimos un homenaje a Juan Franco, que se retira, que se jubila, pero enseguida tenemos 3 asistentes nuevas, Natalia Zabalbeitia, Victoria Burpel y Estefanía Pancini, que cada una presentaron datos concretos. Entonces, para nosotros, en esos 3 aspectos, ha sido muy, muy, muy positivo. Álvaro, y con respecto a temas que se presentaron en el marco de lo que fue la jornada desde el punto de vista de la investigación, si tenés que destacar alguno, ¿cuál mencionás? Mira, antes de contestarte brevemente, te robo un segundito. Generalmente la jornada de UPIC tiene 2 componentes: la presentación del dato duro de la investigación, como tú decís, y después dejamos un espacio para debatir ideas, donde a veces viene el ministro, el presidente, el ministro de Economía, en fin, los presidentes de INAC, el presidente del Plan Agropecuario, diferentes agentes donde se genera un debate sobre la ganadería en general, muchas veces no exento de algunos chispazos, pero siempre me parece sano debatir. En este caso fue una excepción, no hubo esa instancia porque teníamos tanto volumen de información que preferimos ponerle foco en la presentación del dato duro. O sea, entonces fue todo dato, y nos llamó mucho la atención que la gente se quedó hasta el final. Entonces, en ese contexto, yo te diría que hay 3 datos que realmente son muy, muy, muy fuertes. Uno, el dato del lupino. Entonces, venimos trabajando desde hace más de 6 años con el dato del lupino, en destete precoz, dato del lupino sobre la recría en pasturas sembradas, dato del lupino en el corral de terneros, dato del lupino en el engorde de novillos, y presentamos ahora los datos del lupino sobre campo natural, que ya es el tercer experimento que realizamos en ese sentido. Y vos sabés que en relación al flequillo de arroz, que es el suplemento que se utiliza normalmente, ganaron más los terneros, en lugar de 200 gramos ganaron 300 gramos, y comieron la mitad. Entonces, la eficiencia de conversión del lupino es casi de 2-1, por lo tanto, y el del flequillo de arroz es 4. Entonces, nos preguntamos, ¿cuánto debería valer el lupino para tomar la decisión de que un productor vaya y lo compre? Y es el doble del flequillo de arroz. Si el flequillo de arroz vale $250, ese productor puede pagar hasta $500 el lupino, lo cual es realmente muy interesante porque el costo de producción del lupino a nivel de campo es más o menos $220, $300 si le ponemos la renta de la tierra. Entonces, como que nosotros vemos que atrás de eso hay una perspectiva de desarrollo de un suplemento muy efectivo, eficaz y muy eficiente. El lupino es una leguminosa, Álvaro, un cultivo de invierno. Sí, perdón, tenés razón, lo olvidé aclararlo, lo aclaramos en la jornada. Se planta en mayo y crece en noviembre. Es competitivo en las rotaciones del litoral con el trigo, con la cebada, con la colza, pero también se adapta muy bien, por lo que dicen los expertos agrícolas, en el caso del ingeniero agrónomo Diego Lluveras, que ha trabajado muchos años con este cultivo, no lo digo yo, a suelos que no tienen por qué ser de alto potencial desde el punto de vista agrícola. Lo importante es que sean bien drenados
porque sí, no le gusta nada el agua. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Lo vemos nosotros plantándose en Salto, en Paysandú, en Tacuarembó, en suelos lo más drenados que se puedan, y se embolsa, porque hace 20, 30, con 20 hectáreas, de repente con 20 hectáreas tiene 40.000 kilos de grano para darle a los animales. Si le da 1.5 por 90, puede alimentar a 300 terneros. Es realmente muy, muy interesante. Por eso nosotros estamos muy entusiasmados porque lo hemos abordado al lupino desde todos los ángulos. Desde destete precoz hasta el engorde de novillos. Y el otro dato que presentamos en la jornada, Martín, ha sido el de grano de arroz, que en relación, cuando lo metemos en una dieta de corral, en relación a lo que podría ser la utilización de sorgo, no hemos encontrado diferencias. Entonces, eso le pone un precio piso al grano de arroz con cáscara, que los productores arroceros es muy importante, porque el grano de arroz quebrado, de mala calidad, que a nosotros no nos afecta nada nutricionalmente, lo podemos sustituir por sorgo pelo a pelo, entonces le pone un piso a ese grano de arroz, entonces el productor dice, bueno, si me lo van a castigar en el molino, voy y se lo doy a los animales. Claro. O le pago la renta al dueño del campo, al ganadero que es el dueño del campo, capaz que me vende el agua y me vende, yo le puedo pagar con ese grano de arroz que tiene un valor. Entonces, como siempre decimos nosotros, la UPIC genera coeficientes técnicos, el empresario decide. Entonces, en ese sentido, la jornada ha sido con ese tipo de datos importantes. Y el tercer dato, y ya no te quiero robar más tiempo, ha sido el de las pasturas. Cuando nosotros vemos un campo y decimos, este campo tiene aptitud para hacer pasturas, y lo comparamos con la agricultura, y usamos los coeficientes técnicos clásicos de una avena produce 4.500 kilos, un regras produce 7.000, una pradera de secundario produce 10.000, pelo a pelo, en la mayoría de los escenarios, la renta agrícola mata a ese número ganadero. Pero cuando le ponemos los coeficientes técnicos a las pasturas que estamos generando en el convenio que tenemos con la empresa Gentos, la facultad en la UPIC, cuando le ponemos a que la avena produce 6.500 kilos de materia seca por hectárea por año, que el regras produce 10.000, que las praderas del segundo año producen 13, 14, bueno, ahí la ganadería se pone un poco más competitiva en relación a la agricultura. Entonces, de vuelta, para que el productor pueda hacer su cuenta, o en la rotación, qué componente tiene la fase agrícola y qué componente tiene la fase ganadera, o en el valor de la renta de la tierra, con los coeficientes técnicos, la cuenta cambia un poco y hace a la ganadería un poco más competitiva, que es lo que a nosotros nos parece muy, muy atractivo. Álvaro, y en este contexto y en este marco, o sea, se presentaron estos temas vinculados a la investigación y al desarrollo. En este escenario actual hoy de la ganadería con estos precios, ¿hay alternativas a lo que tiene que ver al ajuste a hacer para que la nutrición sea, digamos, una herramienta rentable dentro del negocio ganadero? La respuesta es sí. La respuesta ante tu pregunta es sí. En el caso de la suplementación de terneros sobre campo natural, con esas eficiencias de conversión entre el fletillo de arroz y el lupino, que da una eficiencia de conversión promedio de 3-1, aunque el suplemento valga $400 la tonelada, por 3 me da la producción de un ternero de $1.20. O sea, cuando el ternero vale $2.50. En la suplementación de animales sobre pasturas sembradas o la producción, también. Te confieso, como tú ya lo hemos discutido en otras oportunidades, que la cuenta del corral está un poquito ajustada. Claro. Por suerte, hoy no está dando negativo. Por decir, la buena noticia es que paró de dar negativo porque al bajar el afletillo de trigo a $230, el maíz se puede conseguir a $260, el precio del novillo siguió bajando, pero ajustando la conversión, haciéndose ajuste fino y nutricional, y decir, bueno, yo en lugar de tener 9-1, voy a tener 8-1, entonces, bueno, con una dieta de $260 la tonelada por 8, me da 2.08. El costo del kilo producido es 2.08 y lo puedo vender con la bonificación un poco más caro que eso, aun cuando el valor de ACG y el valor de novillos ha bajado. Entonces, paró de ser negativo, por decirlo de alguna manera, para que sea elocuente para los oyentes. Ingeniero agrónomo, el próximo año, 25 años ya de la jornada del UPIC. 25 años, sí. Y a mí me gustaría, sí, Martín, si te robo un segundito más, hacer una reflexión general, sobre todo sobre el año que viene son los 25 años, las 25 jornadas, ¿no? Este año fueron los 25 años, pero la jornada número 24. Pero el año que viene son los 25 jornadas. ¿Sabes qué? Quería hacer una reflexión en relación a la investigación en Uruguay. Ha sido muy interesante en la jornada del UPIC cómo
cuando le entregamos el premio